Muy buenos días. Bienvenidos todos a este acto de inauguración de la 53ª edición de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Me acompañan en la mesa don Jorge Edwards, escritor, diplomático, periodista chileno y premio Cervantes. Doña María Ángeles Serrano García, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Salamanca, doña Cristina Pita Yáñez, vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria de la Universidad de Salamanca, y don José Miguel Sánchez Llorente, consejero delegado de la Sociedad de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, que tomará la palabra en primer lugar. Muchas gracias. Ilustrísimo y magnífico señor rector, ilustrísima y magnífica rectora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, señor embajador, excelentísimas vicerrectoras de Internacionalización, estudiantes, docencia, señor Edwards, distinguidas personalidades, jefa del área académico, queridos compañeros y amigos de cursos internacionales, jefes de grupo, alumnos y demás asistentes a la apertura de la 53ª edición de la sesión de verano de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Muchos de los aquí congregados en este insigne lugar han llegado a nuestra ciudad hace apenas unas horas. Aún no han tenido tiempo para caminar por sus calles, para sentir el pálpito de sus gentes y conocer la grandeza de la universidad que les acoge. Para todos ellos y para los demás que vivimos el estudio salmantino con orgullo, nada mejor que empezar este acto con unas imágenes. Y de lo general pasemos a lo particular. Ustedes están en este Paraninfo con un propósito que les une. Hay algo en común en todos los que aquí presentes disfrutaremos con las palabras que llegarán cuando yo finalice. Ese nexo común, ese hilo conductor, esa savia que hace que Salamanca y su universidad sean reconocidos en el mundo, es el español. Permítame por un día que una persona de números como yo intente copiar a mis compañeros y hoy hable de palabras. De antemano pido indulgencia a aquellos más duchos en la expresión y espero sepan perdonar mi torpeza, cuando no es el Excel quien guía mis pasos. Voy a comenzar haciendo historia, la mejor forma de llegar a un propósito final. Y mi propósito final no es otro que el panhispanismo. Para nosotros un mantra que junto con el 8º centenario, y aprovecho para completar nuestro rito de promoción casi religioso, suponen la guía de nuestros pasos. La conquista de la península ibérica por Roma se inició en el siglo III a.C. y concluyó tras un proceso largo y complejo en el siglo I a.C. Los orígenes de la lengua española se remontan al latín, pero no al latín clásico, de Cicerón, Julio César, Virgilio u Ovidio, sino al latín que hablaban las clases populares de la península ibérica tras su conquista por el Imperio Romano. Este latín, denominado técnicamente como latín vulgar,
comenzó a recibir influencias de sustrato de las lenguas que hablaban los habitantes de este territorio antes de la llegada de los romanos. Y la influencia del sustrato ibero-vasco nos ha llevado a decir hormiga y no formiga, y que nuestros hijos no sean fijos. De las invasiones germánicas quedan muchos de nuestros apellidos, nuestro Sánchez o nuestro Rodríguez, y en el caso de mis vástagos he de decirles que los dos a la vez. En el año 711, la lengua árabe facilitó el enriquecimiento de la lengua castellana con la aportación de numerosos arabismos. ¿Qué sería de nosotros sin la alfombra, el alcalde, el almacén? Y nuestra cocina sin esas bellas palabras: arroz, azúcar, azafrán, albóndiga, alfajor, almíbar. Ya entre finales del siglo XX, del siglo X y principios del XI, aparecen las glosas emilianenses, como anotaciones manuscritas en un primitivo romance. Anotaciones a modo de chuleta, es decir, pequeño texto casi escondido. Y la palabra chuleta, acordeón en México, machete en Argentina, torpedo en Chile, pastel en Colombia o trencito en Uruguay, comienza a darnos idea, como bien explica mi compañero y amigo Eduardo en el Sancta Sanctorum de nuestra biblioteca histórica, de lo rica que es nuestra lengua. Ya en el siglo XII, el Mester de Juglaría nos regala el poema de Mio Cid, un cantar de gesta anónimo que atestigua que el dialecto romance, separado ampliamente del latín hablado, está adoptando una forma literaria. 3 siglos más tarde, ya descubierto el Nuevo Mundo, la Celestina nos muestra los trágicos amores de Calisto y Melibea y las malas artes que emplea la alcahueta celestina para que se enamoren. Y para entonces, Salamanca ya había escrito su nombre en la historia del español, pues Elio Antonio de Nebrija, profesor de esta universidad, había publicado la primera gramática de la lengua castellana, anticipándose al resto de las lenguas neolatinas. Con el siglo XVIII concluyen los grandes procesos históricos constitutivos de la lengua española y entramos en el español moderno, en una lengua que ha alcanzado su estabilidad. Si la fundación de la Real Academia en 1713 supone un hito importante refrendado con la salida a la luz del Diccionario de Autoridades, para mi argumentación, la asociación de las 23 academias de la lengua española, ASALE, que se conformó en México en 1951 y que, curiosamente, la única academia que faltó fue la española, supuso el lanzamiento público del propósito de trabajar en unión por la integridad y crecimiento del idioma español. Y por fin he llegado a mi meta, el panhispanismo. Yo descubrí la palabreja trabajando en el marco del proyecto SIELE, en el que junto al Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires diseñamos y elaboramos el SIELE, Sistema de Evaluación de la Lengua Española. Pero no lo aprendí en los cientos y cientos de documentos que lo componen, sino hablando con mis colegas de ultramar, cuando ellos me decían: SIELE me hace manita de puerco, no le hemos pegado al gordo, desde luego nos echaron un trompo a la uña, no da para echar una pestañita, está claro que si no sabes de hierbas, no te metas a brujo. Y yo, por mi parte, le decía: amigo, la ocasión la pintan calva, no te estoy dorando la píldora, no nos hemos metido en camisas de 11 varas, es que con SIELE podemos ponernos las botas. Y tras la conversación, algo más nos había unidos. Ambos, en México y Salamanca, teníamos la boca abierta con la misma mueca de asombro. Si de esta forma no les ha quedado claro, podría recurrir a la geopolítica o a la geolingüística para definir el concepto de panhispanismo. Pero acabaría, sin querer, teniendo que manejar términos como continente, país, frontera, que limitan y encorsetan lo que realmente significa. Así que voy a invocar, con el permiso de todos ustedes, a ese diccionario sentimental que todos tenemos guardado en la estantería del alma. Panhispanismo es decir amor, alegría, esperanza, paz, vida, y ser consciente de que pueden entenderme y, mejor aún, sentirme más de 500 millones de personas. Panhispanismo es el placer de poder decir y escuchar gracias desde los grandes lagos a la Tierra de Fuego. Panhispanismo es que alguien te llame amigo en el mismo corazón de África. Panhispanismo, por fin,
es que aquí y ahora yo tenga la suerte de leerles este fragmento de Confieso que he vivido, el libro de memorias de Pablo Neruda. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaban arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. ¿Salimos perdiendo? Salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Sean ustedes muy bienvenidos a la 53ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca. Y a continuación, don Jorge Edwards pronunciará la conferencia titulada Historia, novela, casi novela. Señor rector, señor embajador de Chile, distinguidas autoridades universitarias, profesores, estudiantes, jóvenes, amigas y amigos. Hace algunos años, en este mismo lugar, hice un breve comentario sobre mi relación de adolescencia y de primera juventud con la obra de Miguel de Unamuno. Yo fui estudiante de un colegio de jesuitas de Santiago y por casualidad, no porque lo enseñaran los jesuitas, en una librería que estaba al lado del colegio, descubrí a Miguel de Unamuno, me sentí fascinado por él y lo he seguido leyendo hasta hoy, leyendo otros aspectos de su obra que es muy variada. Fue un flechazo generacional, entusiasta, no exento de fuertes contradicciones, con una que otra ruptura y con una continuación que se ha prolongado hasta hoy mismo. Ha sido como las corrientes de esos ríos del norte de Chile, que son al comienzo torrentes cordilleranos, que después se hunden debajo de las piedras y de los arenales, y al final, poco antes de llegar a su desembocadura, salen a la superficie. Mi corriente unamuniana fue torrentosa en sus orígenes y después subterránea y tranquila. Pero hay que cuidarse mucho de las aguas tranquilas, como todos sabemos. Estuve un rato contemplando en esa ocasión, aquí, en una contemplación que no alcanzaba a ser una revisión, los anaqueles de la biblioteca de don Miguel de Unamuno aquí en Salamanca. Y me encontré con precursores extraordinarios, con personas que él citaba,
y que a veces yo no había leído y que estaban en esa biblioteca, como Søren Kierkegaard, por ejemplo, que fue un verdadero ensayista, novelista, un pensador que necesitaba desarrollar su pensamiento a través de líneas narrativas biográficas y autobiográficas. Había naturalmente muchos otros precursores en esa biblioteca, pero me quedé pensando en seguidores de mi tiempo, seguidores reales o virtuales, muchos de ellos desconocidos o mal conocidos por el maestro. Autores como Martin Heidegger, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Ludwig Wittgenstein. Lo que más me interesó de aquellos presuntos seguidores, voluntarios o involuntarios, fue la extraordinaria vigencia del ensayo como relato, de la narración dubitativa, de los textos escritos, como dijo un gran brasileño, Machado de Assis, con a pluma da gallofa e a tinta da melancolía, la pluma de la broma y la tinta de la melancolía. La corriente subterránea subía a la superficie en un estuario vasto, difícil de abarcar, heterogéneo, lleno de corrientes, arbustos, brisas, ventarrones, tempestades. Mi continuación de la lectura unamuniana se produce en estos mismos días con una relectura y un descubrimiento de las novelas breves, las nivolas. ¿Pertenece la nivola, me pregunto, a la historia de la novela o es un cabo suelto de esa historia, un hijo bastardo? Reviso el tema muchas veces, me refocilo en su revisión, por decirlo de algún modo, y llego a la conclusión siguiente, aunque quizá en estas materias no existan las conclusiones. La caída de Albert Camus o El extranjero, Nadja de André Breton, la metamorfosis de Franz Kafka, son nivolas y a la vez novelas, aunque no hayan conocido los textos anunciadores y en algunos casos contemporáneos de Miguel de Unamuno. Hace 2 o 3 años, un crítico mexicano, Christopher Domínguez Michael, mexicano con nombre inglés, como ven ustedes, pero yo soy chileno con nombre galés, así que no es tan diferente. Escribió un ensayo sobre la obra mía como expresión del arte de la casi novela. Él dijo que yo poseía el arte de la casi novela, es decir, mis novelas no son novelas, son casi novelas. Casi novelas, me dice, muy contento. Una casi novela es una nivola, una muniana. Entonces algo había quedado. Y llegué un poco más lejos. André Gide, autor de diarios, correspondencias, ensayos, contemporáneo aproximado de Unamuno, en Francia, dividía su obra narrativa en 2 clases, récit y sotie, relatos en serio y relatos en broma, en que los personajes de ficción son capaces de salirse de las páginas y de dialogar con el novelista, el inventor de las ficciones. En otras palabras, las soties de Gide son las nivolas de Unamuno. ¿No hace más o menos lo mismo Jorge Luis Borges en sus mejores invenciones? A diferencia de la salida de los personajes de la página escrita y su encuentro con el autor, Borges se mete de intruso en los momentos culminantes de sus relatos, como sucede en el Aleph, donde el narrador enamorado le dice de pronto a Beatriz Viterbo, la inspiradora, la musa, soy yo, soy Borges. No sé si Unamuno habría admitido esta aproximación con el escritor argentino. Tampoco sé si la habría tolerado Borges, que era burlón y difícil.
Pero me atrevo a decir hoy, de vuelta en muchos asuntos, de muchas discusiones, y una que otra experiencia diferente, cuando me encuentro en la vasta desembocadura, en la reaparición del libro escondido, que no encuentro diferencias notorias de género entre una novela ejemplar de Miguel de Cervantes, una novela germánica de Heinrich von Kleist o de E.T.A. Hoffmann, una Sotí de André Gide o numerosas páginas de Italo Svevo, de Joyce, de Proust. Y la razón es de fondo, vale decir, compromete a fondo nuestra visión del género más complejo, más híbrido, en alguna medida más ambicioso de la literatura. A diferencia, por ejemplo, del soneto, del poema épico en octavas reales, la novela evoluciona todo el tiempo, no termina de evolucionar ahora y es seguro que seguirá evolucionando. Por eso podemos sostener con argumentos sólidos que El Quijote es la primera novela moderna y que sigue siendo más moderna que la enorme mayoría de las novelas pretendidamente de vanguardia. Unamuno, que también era bromista a su manera y que era de un modo muy diferente al de Borges, anglófilo y shakespeariano, llegó a sugerir que Don Quijote, el caballero de la triste figura, era un personaje más vivo, más vigente, más válido que su creador, el Miguel de Cervantes histórico. Estoy en desacuerdo, pero comprendo que el Unamuno nivolista y novelista hacía una broma intelectual que tenía una vertiente teológica. El creador, en apariencia todopoderoso, podía llegar a ser sobrepasado por sus criaturas. El creador, el novelista. Es una provocación y una probable expresión de angustia, y recordamos el humor metafísico, desesperado y a pesar de eso esperanzado de Søren Kierkegaard. Nuestra condición contemporánea e incluso postmoderna nos permite confrontar ideas y ponerlas a distancia. Unamuno es cervantino y a la vez pirandeliano. Él mismo reconoció con lucidez, como hombre de su siglo, esa estirpe derivada del autor de 6 personajes en busca de autor. Todos los personajes de Unamuno son personajes en busca de autor. Aquí en Salamanca, siento que empiezo a cerrar un recorrido que comenzó en el remoto Santiago de Chile de la década de los 40. Es una ciudad evidentemente irreal, pero que adquiere realidad y peso y consistencia gracias a los mecanismos misteriosos de la memoria literaria. Podemos afirmar entonces que nosotros, españoles, hispanoamericanos, hemos sabido pensar en nuestra lengua a pesar de prejuicios, de complejos, y que lo hemos hecho a nuestro modo, con originalidad, con amor a la libertad de pensamiento. Nuestras autoridades muchas veces, con visión corta, tienden a recortar los programas clásicos, a reducir el espacio de la enseñanza filosófica, con la noción ingenua de que así nos acercamos más rápido a la ciencia y a la tecnología modernas. Pues bien, en la filosofía y en el pensamiento literario tenemos posibilidad de encontrar caminos propios que no nos alejan en absoluto del conocimiento científico y tecnológico, es decir, de la modernidad. Que inventen ellos, me parece que dijo alguna vez Miguel de Unamuno, pero quizás no advirtió que en ese momento él estaba inventando y se supone que después se arrepintió de su frase.
Nuestra lengua ha sido lengua de ensayistas, de grandes poetas, de novelistas atípicos, de prosistas de varia invención. Nuestras rupturas agónicas, como diría Unamuno, han sido siempre revisadas, analizadas a la luz de la tradición auténtica. Para terminar, quiero repetir una anécdota personal. Cuando estuve aquí, creo que el año 2005, visité primero la biblioteca de don Miguel de Unamuno, donde encontré todos esos precursores extraordinarios de él. Pero a la salida de la biblioteca, un chileno, porque siempre en todas partes, incluso en Besarabia y en Pakistán, hay un chileno me dijo, mira, la próxima semana canonizan al padre Alberto Hurtado. Y efectivamente este jesuita chileno fue canonizado a la semana siguiente. Ahora ocurre que yo fui alumno en el Colegio de los Jesuitas de la calle Alonso de Ovalle, de Santiago, de Alberto Hurtado, alumno en el curso de apologética. Y lo fui en la época en que yo leía apasionadamente y a escondidas de mis profesores jesuitas, debo decir, a Miguel de Unamuno. Yo le pregunté entonces en la clase a Alberto Hurtado, padre, ¿qué piensa usted de Unamuno, de Miguel de Unamuno? Y el padre Hurtado, el San Alberto Hurtado de hoy me dijo, es un hereje, es un blasfemo, es un enemigo de la Iglesia y no debe seguir leyéndolo por ningún motivo. Bueno, a pesar de este anatema feroz, seguí leyendo a Unamuno. Y Unamuno me ha permitido tener una libertad de pensamiento interiorizada que me llevó, por ejemplo, a escribir un libro políticamente inoportuno en un momento, que era Persona non grata. Pero yo dije en esa sesión aquí en Salamanca lo siguiente, que en realidad la influencia de Alberto Hurtado, junto con la de Miguel de Unamuno, que parecen completamente contradictorias, contribuyeron a mi formación personal. Porque Alberto Hurtado no era un filósofo. De filosofía creo que no sabía casi nada, o sabía algo de teología. Pero era un apasionado reformador y partidario de la justicia. Y aunque él venía de sectores altos de la sociedad chilena, nos llevaba a sus alumnos a visitar las poblaciones marginales de Santiago de Chile, a ver a los niños miserables que vivían debajo de los puentes. Y todo eso, para mí, dejó una marca. Y entonces, mi formación tiene que ver con San Alberto Hurtado y con San Miguel de Unamuno, con los dos. Esto no lo puedo negar. Quiero agregar un detalle interesante. Recientemente recibí una carta de un obispo emérito chileno que tiene 97 años de edad y que está alojado en un convento que creo que se llama de las Hermanitas de los Pobres. Este señor me leyó un tomo de memorias mío, que salió hace 3 o 4 años, que se llama Los Círculos Morados, y me escribió una carta desde las Hermanitas de los Pobres de Santiago a París, donde yo fui extravagantemente diplomático un tiempo. Y en esa carta me decía, los dos personajes que me interesan más en sus memorias son Alberto Hurtado, a quien conocí mucho, y Miguel de Unamuno, a quien usted leyó y yo ni siquiera he leído. Bueno, pero me dice lo siguiente, me dice, Alberto Hurtado era efectivamente un santo, dedicó su vida a rescatar a los pobres de Chile, era verdaderamente un santo.
Y yo hice su misa de canonización en el Vaticano, este obispo. Pero me dijo, evidentemente, era una persona con nula sensibilidad artística o literaria. Así que comprendo que para usted ser alumno de él haya sido algo bastante difícil y penoso. Y así fue, pero reconozco que la energía, la voluntad de Alberto Hurtado era notable. Así como reconozco que la especie de contraenergía, la crítica de la energía, la revisión de las decisiones, la duda que podía ser angustiosa, de Unamuno, formaron mi forma de escribir. Así que termino con esta nota de saludo a esos dos personajes y vuelvo a agradecer la invitación de la Universidad de Salamanca, que me honra y me conmueve. Muchas gracias. Muy bien. Don Jorge Edwards, señor embajador de Chile, señora rectora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en quienes saludo a todas las autoridades presentes en el acto, profesores, jefes de grupo, estudiantes de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de bienvenida a esta edición estival de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y con ellas mi agradecimiento a los estudiantes por haber elegido venir a estudiar la lengua y la cultura españolas con nosotros, a una universidad que está a punto de cumplir 800 años de historia y que se ha distinguido siempre y continúa haciéndolo por su liderazgo en ese campo. Hay cosas que parecen evidentes y que, sin embargo, antes no lo fueron. Hubo un tiempo en que la población culta de Europa se entendía en latín, una lengua que propiamente no era la lengua materna de nadie. Antonio de Nebrija, famoso por escribir la primera gramática del español, reparó en que no es lo mismo enseñar la gramática de la lengua materna que la de una lengua ajena. Eso es algo que, por lo que sabemos, nadie había señalado, porque hasta ese momento no se había planteado la enseñanza sistemática de la gramática de una lengua a propios y ajenos. Nadie discute, nadie podría discutir, que la Universidad de Salamanca es la Universidad del Español. Creo que, tomando en cuenta lo que acabo de decir, también puede ser considerada como la cuna de la glotodidáctica moderna, es decir, de la metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Por lo tanto, nada puede sernos más propio que estos cursos de lengua y cultura española. Quiero también agradecer su presencia y su conferencia a nuestro invitado de honor, Jorge Edwards, y hacerlo sin reservas. No tenga que decir de los universitarios salmantinos lo que achacaba a otros en su libro El whisky de los poetas. Decía Jorge Edwards: el lector chileno que no es capaz de elogiar sin añadir su dosis de pesadez o de ponzoña, como para quedar en paz con su conciencia inquisidora, suele decirme: tus crónicas
Me gustan más que tus obras de ficción, las que en verdad, para serte franco, no me gustan nada. Es el sistema del elogio compensado y debidamente neutralizado. No se vaya a creer el que lo recibe. Cierro la cita. Y después de este comentario que me hace pensar cuánto nos parecemos los chilenos y los españoles, no hay, querido maestro, en mi elogio ninguna reserva a la admiración que profeso a su obra que tan buenos ratos me ha hecho pasar. De Jorge Edward se pueden decir muchas cosas. Es como un diamante tallado con múltiples facetas, no pocas de las cuales están vinculadas a quien ha vivido una vida sin fronteras. Muchas veces se ha dicho que lo que mejor retrata quiénes somos es el carácter de nuestros perseguidores. Nuestro ilustre invitado de hoy, siguiendo esta dinámica de lo propio y lo ajeno, tiene el raro honor como diplomático de haber sido declarado persona non grata por una dictadura extranjera y también de haber sido cesado por la dictadura de su propio país. Y asimismo, como escritor, goza del raro privilegio de haber sido censurado por una dictadura extranjera y por otra, supuestamente de distinto signo político, en su propio país. Claro, es fácil concluir que las dictaduras, como las familias felices de Tolstoy, se parecen todas mucho. Queridos estudiantes, en el fondo, lo que creo que descubrirán este verano con nosotros es que hay un punto en el que, superadas las diferencias culturales anecdóticas, lo que queda después es el mero hecho de ser persona, todos diferentes y todos iguales. Y ahora es mi privilegio declarar formalmente inaugurada la 53ª edición de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias.